Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en el Heraldo Televisión. A nombre de mi compañero Maximiliano Espejel, titular de este espacio, le doy la más cordial bienvenida a esta mesa de análisis y de debate político para hablar de los temas más importantes de la agenda nacional. Hoy vamos a hablar de la empresa minera Grupo México y de los últimos casos de tragedias, desastres, contaminación ambiental en los que se ha visto involucrada. El último informe, lo último que ha sido noticia, se registró el pasado 9 de julio en su terminal marítima de Guaymas, en Sonora, donde se alertó de un derrame de 3,000 litros de ácido sulfúrico hacia el Mar de Cortés. Los invito a que se queden con nosotros para analizar esto y mucho más. Soy Jesús Martín Mendoza, le doy la más cordial bienvenida y iniciamos. El pasado 20 de julio, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente clausuró de manera temporal las instalaciones de Grupo México en Guaymas, Sonora. Debido a un derrame de ácido sulfúrico, el 9 de julio, la Profepa determinó clausurar parcialmente las obras y actividades de dicha empresa por no contar con la autorización de impacto ambiental. Grupo México respondió con un comunicado y un video afirmando que no se había generado daño alguno. Sin embargo, esta no es la primera vez que Grupo México se ve inmerso en una situación similar. De hecho, la Semarnat determinó investigar 22 casos donde Grupo México dañó el medio ambiente, entre ellos catástrofes en otros países. El Heraldo de México dio cuenta que la Semarnat reveló que en los últimos 21 años han ocurrido 22 desastres ecológicos causados por accidentes de la minera Grupo México. Ante ello, el titular de la Semarnat, Víctor Manuel Toledo, adelantó que se realizará una investigación cuidadosa de cada una de ellas. Entre los accidentes propiciados por la minera, el más recordado es el que se suscitó en el río Bacanuchi, en Sonora, en 2014, afectando a miles de pobladores en comunidades aledañas por el derrame de cobre. El 19 de febrero de 2006 se dio uno de los episodios más trágicos para la minería en México. 65 trabajadores murieron en la mina de carbón de Pasta de Conchos en Coahuila. Grupo México argumentó que se generó una explosión a causa de una bolsa de gas, pero de acuerdo con las autopsias de los únicos 2 cuerpos rescatados, su muerte fue provocada por asfixia y no por calcinamiento. La Semarnat se ha comprometido a ejercer sus atribuciones para aplicar la ley en los casos en que una empresa incurra en irregularidades que impacten el medio ambiente y afecten la salud de la población. De alguna forma, la Semarnat pues de alguna forma reinaugura una época nueva y está dando una muestra de que en la cuarta transformación el tema ambiental ya no puede quedar como un tema, digamos, solamente decorativo. Se advierte entonces que la Semarnat hará efectivas sus facultades legales para actuar en contra de empresas como Grupo México en colaboración con las instituciones pertinentes de los 3 órdenes de gobierno. Óscar Vargas, El Heraldo Televisión. Muchas gracias a Óscar Vargas. El asunto, evidentemente, tanto ambientalistas como no ambientalistas, ha generado una gran indignación sobre la falta de cuidado que ha tenido el Grupo México, no nada más en este caso, sino en muchos más. Para platicar de este tema, hoy nos acompaña aquí en el estudio Penilei Ramírez, periodista de Univisión, columnista del Heraldo de México. Penilei, gusto en que estés aquí. También nos acompaña Lorena Valle San Pedro, diputada federal por el Movimiento de Regeneración Nacional. Bienvenida. Gracias, diputada, por estar aquí con nosotros. Moisés Gómez Reynés, coordinador de asesores del Partido Acción Nacional en el Senado. Bienvenido, Moisés. Muchas gracias por la invitación. También nos acompaña Daniel Basurto González, presidente de la Academia Mexicana de Impacto Ambiental, AC. Bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. Un placer. Irán García es director de Ingeniería de Isla Urbana. Bienvenido. Gracias, Irán, por estar aquí con nosotros. Bueno, pues estamos ante accidentes, estamos ante la falta de cuidado, estamos ante el poco interés de Grupo México por cuidar el medio ambiente. Quiero empezar con Penilei para que nos des una primera impresión, tomando en cuenta que tú has hecho investigación sobre regulación no nada más de esta empresa, sino de otras más. Saber de qué manera tú lo percibes. ¿Estamos ante accidentes, falta de cuidado, falta de mantenimiento o un desinterés total del medio ambiente en los procesos de un Grupo México? Bueno, lo que hemos visto en los últimos años era un poco, yo creo, a lo que se refería el señor Toledo en el reportaje que veíamos al principio, es que
este capítulo, digamos, es el capítulo más reciente de una serie de hechos que, en los que no solamente ha sido protagonista Grupo México, sino otros de los grandes grupos empresariales mexicanos. Un poco para poner en contexto a la audiencia, Grupo México es este grupo gigantesco, propiedad de Germán Larrea, que es en este momento y en los últimos años ha sido el segundo hombre más rico de este país. Su principal activo sigue siendo la minería, pero tiene otros activos también de transporte, también están con inversiones fuertes en industria de mantenimiento. Un poco para que nuestra audiencia sepa, también Grupo México son los dueños de Cinemex, que digamos es algo más cercano a la gente. Y del doctor Vagón también. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Grupo México ha sido protagonista de varios accidentes, no solamente en México, sino también en inversiones que ellos tienen en Sudamérica, en Perú y en Estados Unidos. Y a partir de lo que ha sucedido en estos distintos accidentes que han sido de diferente envergadura, se han enfrentado a regulaciones de estos 3 países en particular. A diferencia de México, donde las organizaciones ambientalistas, y eso seguramente lo hablaremos ahora, han acusado que ellos no han cumplido los compromisos que han tenido a partir de las investigaciones de los casos. En ese momento también es importante comparar con qué ha pasado con Estados Unidos, donde ellos también han tenido accidentes a partir de sus inversiones, sobre todo en la parte sur de Estados Unidos, y cómo ha sido diferente, digamos, a la regulación que han tenido que asumirse allá respecto a lo que ha pasado en México. ¿Por qué me parece importante sacar este punto en este momento? Sí. Y lo que tú decías, para dar contexto, no es solamente Grupo México, sino toda la regulación ambiental mexicana a través de la Profepa. Se ha documentado por la prensa, yo también he trabajado en esto, que muchas veces la Profepa no solamente que sea una cuestión de voluntad, sino que no tienen un alcance real de poder llegar a ahora vimos, por ejemplo, la clausura en estos días, pero la cantidad de gente que han tenido para operar en campo no es realmente correspondiente a la envergadura de lo que ellos deberían estar revisando. Hay una falta de regulación, entonces, faltan herramientas para una Semarnat para poder atender casos como estos, entonces deberíamos entenderlo. No me parece que sea tanto cuestión de regulación, los demás lo dirán, sino de realmente cuánta gente tiene en campo la Profepa para poder llevar a cabo estas revisiones periódicas, pero bueno. A mí me parece... Sí, Moisés Gómez Reina. A mí me parece que el tema tiene varias aristas, independientemente de hacer un juicio sumario sobre una empresa o varias. Creo que hay que mirarlo desde varios aspectos. El primero, el tema del respeto ambiental, no solo desde el punto de vista de la protección y la prevención, sino de la remediación. El segundo, el que ha tocado Penilei, que tiene que ver con lo legal, con lo jurídico, con lo reglamentario, con lo que tiene que ver con la certidumbre, pero sobre todo con los brazos o los dientes que puede tener la regulación para que ésta se cumpla como pasa en otros países. Exactamente. La tercera tiene que ver con lo económico, porque al final del día, aunque le quites la concesión, no vas a solucionar, no vas a remediar el mal, pero vas a generar un mal adicional porque vas a eliminar la capacidad de atracción de inversión para generar empleos o para generar inversiones adicionales. Y la última yo creo que es la social, que el punto más importante para tocar y evaluar el tema social tiene que ver con lo de Bacanuchi, en donde independientemente de que pudo haber o no recursos suficientes, independientemente de que se administraron bien o no, el tema es que lesionó y lastimó las capacidades productivas de una serie de poblaciones que no tenían otra opción más que las que estaban realizando con base en la plataforma agropecuaria del Estado. Yo dejaría hasta esta parte mi punto de vista. Sí, no, definitivamente aquí entraría la parte desde mi punto de vista que tiene que ver con lo legislativo. Si bien ahorita platicamos qué tanta cultura de respeto al medio ambiente se tiene en todo este ámbito gubernamental, legislativo y demás, desde el punto de vista legislativo, ¿cómo han visto esta cadena de situaciones de Grupo México? Sin caer evidentemente en los juicios sumarios, como dice Moisés Gómez, pero finalmente, ¿cómo lo asume y qué le exigen a una empresa como esta cuando ha sido protagonista de casos como estos, diputada Lorena Valles? Sí, yo creo que hay que distinguir muy bien dos cosas. Una es la actividad minera como tal. Es una actividad muy importante, preponderante en nuestro país, representa alrededor del 4% del Producto Interno Bruto
en México, estamos hablando de una actividad que es muy importante, pero eso no significa que esa actividad productiva deba de estar por encima del bienestar de la gente y por supuesto tampoco del equilibrio ecológico y del respeto a nuestro medio ambiente. En ese sentido sí consideramos muy importante que haya una sanción, lo hemos dicho siempre, lo dijimos ya hace 5 años prácticamente. En aquel momento yo formé parte de la 62 legislatura, formamos un grupo de trabajo para dar seguimiento a aquel desastre, que hasta la fecha se considera el peor desastre ecológico que ha tenido México en materia de producción minera. En ese sentido, a nosotros nos parece muy delicado. Tenemos que cerrarle el paso a la impunidad. Y en ese sentido, en esta legislatura, en la 64, tenemos el compromiso de una revisión a fondo para poder endurecer las sanciones administrativas, que hay que recordar, hay sanciones administrativas y hay delitos que considera el Código Penal. En ese sentido, hay que endurecer, por supuesto, las penas y las sanciones. Ahora, estas sanciones estarían en función del daño ambiental, porque aquí va el siguiente planteamiento. Tuve oportunidad de platicar con Gabriel Cuadri hace unos días y le preguntábamos del impacto, él como ambientalista, de 3,000 litros de ácido sulfúrico en el mar, y me contestó lo mismo que Grupo México en su documento, que el efecto era inocuo, que no pasaba absolutamente nada, que el ácido reaccionaba inmediatamente equilibrándose con la alcalinidad del mar, que 3,000 litros no son absolutamente nada. Aquí quiero preguntarle a Daniel Basurto González, ya del hecho concreto que se ha mediatizado y que ha puesto nuevamente en el centro del huracán a Grupo México, esos 3 metros cúbicos de ácido sulfúrico que puede provocar en el mar. Un poquito de vapor, simplemente es una reacción exotérmica y se cambió. Sale y no pasa nada, absolutamente nada. Aquí yo creo que el tema es qué es lo que se quiere escuchar, qué es lo que se quiere transmitir y cuál es la idea que la gente tiene para saber a quién van a condenar o a quién quieren condenar. Jurídicamente me parece que ha sido excesivo. Quisiera saber, no conozco, el Grupo México lo conozco, hay gente muy seria que son buenos amigos dentro del grupo, pero que no tengo yo nada que ver en lo profesional con ellos. Entonces realmente tengo una libertad como para decir, me parece, habrá que ver qué papeles y el por qué hay una clausura. Se les pide una evaluación de impacto ambiental cuando es una empresa o una planta que está antes del 88, entonces no puede haber una retroactividad en perjuicio. Entonces no se le puede estar exigiendo algo que no le es competencia, y a fin de cuentas hay otra serie de actividades que van relacionadas con ese aspecto que dice uno, bueno, entonces es clausurar por clausurar, o porque alguien le dijo que tenía que clausurar, o porque se está satanizando este grupo para que lleven a cabo las cosas. Todo proceso productivo, cualquiera que sea, tiene afectaciones al medio ambiente. El decir que la actividad minera es el demonio vivo en la actividad natural de un país o del nuestro país, es incorrecto. Todas tienen serie de situaciones que se controlan. Tanto esta, que no tiene ningún efecto ambiental, alguien que se le ocurrió sacar unas fotografías de unas pobres focas y unas tortugas muertas, y unas tortugas que seguramente tuvieron, incluso tengo la información, la idea, y igual lo soñé, pero de que la autopsia de esa foca fue 3 semanas antes de que fuera el siniestro. Entonces, hay gente que está hecha para hacer las situaciones que a cada quien le quiera ver. Ahora, ¿qué es lo que se ha hecho? Es una empresa que tiene responsabilidades, y responsabilidad ambiental, no responsabilidad en las acciones que se están realizando, me refiero. Tiene certificado de industria limpia, tiene lo renovaron varias veces mientras vivió. El renegar de eso va a decir entonces los instrumentos y las instituciones que se crean para verificar el cumplimiento son una vacilada. Entonces va a ser que esperemos ahora con la nueva sistema de gobierno, creo que así le están llamando. La cuarta transformación. No estoy seguro cuál fue la primera y la tercera, pero digamos, con el nuevo sistema de gobierno, ¿qué es lo que quieren hacer de una institución como es la Profepa? Cuando no tienen inspectores, cuando no tienen capacidad para verificar. Ese es otro tema distinto. Es lo que nos comentaba Penilei. Pero hay un asunto, que estamos ante una administración altamente reactiva a lo que sucede en los medios de comunicación y sobre todo en las redes sociales. Si bien esa foca tenía días antes, tiene un impacto en las redes sociales, tiene un impacto en los medios de comunicación, y los grupos ambientalistas, nos lo va a platicar Iram García, son altamente escuchados también.
porque evidentemente podemos desde el punto de vista químico establecer el impacto al medio ambiente en el lugar, pero pues también los grupos ambientalistas y quienes han de alguna manera visto las reacciones de este tipo de vertido de sustancias al mar, tienen otro tipo de lecturas. Yo lo he visto en otros casos, ¿no? Donde reaccionan pero a partir de lo que sucede en medios de comunicación. Lo que no se vale, y perdóname que te Daniel. interrumpa, y es muy rápido, no se vale desinformar a la población. Ajá. Hace poco tiempo estaba con Max, aquí, y había una discusión con una diputada que también, con mucho respeto, le decía, no se vale el decir algo que no lo es. Ella me decía, señor, usted no puede estar desinformando a la población. Dije, mejor nos informamos cada quien y sabemos qué vamos a informar. En el tema específico de estos 3,000 litros, es como decir, se murieron pececitos, ni siquiera se han de haber muerto antes de llegar. Es un proceso muy simple, cualquier químico, eso no es tema de la gran ciencia. No es ¿y por qué tienen que estar diciendo que tienen que ir y por qué tienen que clausurar toda la instalación? Está en una clausura temporal, porque bueno, Pero no Romano fue toda está la en este instalación, momento no, analizando. no fue toda la pero instalación. hace poco tiempo, hace unos años, en una población donde había una instalación de una planta que era de gobierno, toda la población corría a la derecha y a la izquierda según el viento movía la nube que se formó. Es que esta es una condición que ha sucedido actualmente. Ahora, Hiram García, ¿y qué impactos ambientales han detectado ustedes con 3,000 litros de ácido en el mar? De manera, porque eso estaría en función de una sanción, como lo comentábamos, y ver verificadores que estén en el lugar. ¿Qué ha podido observar? Yo coincido con Daniel en ese punto. Químicamente es muy difícil medir un impacto con 3,000 litros. 3,000 litros, para que el público lo vea más cotidiano, estamos hablando de 3 tinacos caseros. Si nosotros diluimos 3 tinacos caseros en la inmensidad del mar, en este caso el Mar de Cortés, pues no va a haber una concentración ni siquiera medible, ¿no? Lo que puede haber es una contaminación puntual, que en ese momento algún animal, alguna flora, alguna fauna se haya atravesado y haya habido, pues sí, alguna afectación, pero es muy poco probable. Realmente yo creo que se está mediatizando, pero lo que las organizaciones ambientales creo que estamos viendo no es este último derrame, sino estamos viendo la lista que sí carga Grupo México. Estamos hablando de 22 incidentes en 21 años, o sea, poquito más de un incidente por año, y sobre todo que, como comentaban, el más grave ha sido el del río Bacanuchi en Sonora, donde fueron 45 millones de litros de jales mineros los que se derramaron en el río, y que a la fecha pues no ha habido remediación, no ha habido ni económica ni ambiental, ¿sí? Todavía está pendiente ahí pues tanto resarcir el daño como sus debidos multas o sus debidos sanciones que debe recibir el grupo. Entonces yo creo que las organizaciones ambientales estamos viendo eso, ¿no? Que es una lista y que pues recurrentemente el Grupo México ha caído y no ha habido una sanción. Y la lista que viene cuando decimos 3,000 litros, va a haber quien diga, yo tiro 1,000, yo tiro 500 litros, yo tiro lo que sea, al fin que no pasa nada. Penny, ¿le querías hacer algún comentario a lo que nos decía Hiram? Yo creo que es importante lo que dice Hiram respecto a por qué se mediatiza la noticia esta vez. O sea, si ustedes revisan lo que ha pasado en prensa y redes sociales en los últimos días, yo también vi en el comunicado de Grupo México este asunto de que las imágenes que se viralizaron en redes sociales no tenían nada que ver con el evento. Esto es algo común en redes sociales, que se utilizan imágenes. Sí. Es muy común, por ejemplo, me saldré un poco del tema, pero lo vemos, los periodistas tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque puede haber una protesta pública, por ejemplo, como las protestas que ha habido en Venezuela, y entonces es muy fácil que se filtre una imagen que en realidad corresponde a otra fecha. Lo que dice Grupo México en su comunicado es que las imágenes que se viralizaron en redes sociales, como bien usted decía, no tenían nada que ver con estos hechos. Pero yo coincido con Hiram en por qué se viraliza. No me parece que sea... la explicación no me parece que sería tan simple como una maliciosa intención política de alguien de viralizarlo, sino cuál es el historial de Grupo México. Recordemos que muy poco tiempo antes, o sea, apenas unas semanas antes, se había anunciado en una de las conferencias mañaneras del presidente López Obrador que se iba a reactivar la búsqueda de los cuerpos de los mineros, también de una mina de Grupo México en Pasta de Conchos.
Y al mismo tiempo todavía hay 4 casos de otros incidentes que están en la Suprema Corte, y al mismo tiempo están las organizaciones ambientales. Yo he visto las recopilaciones que ha hecho Poder, por ejemplo, que ha acompañado a los de Bacanushi, y lo que dicen es justamente esto que está diciendo Iram: no ha habido remediación, no ha habido cumplimiento en los periodos anteriores. Por eso me parece que mediáticamente tiene sentido que se viralice la nota de otra vez Grupo México, y que pueda perderse un poco de perspectiva cuál es la gravedad de este incidente puntual. Por eso me parece muy importante puntualizarlo sin ignorar todo lo que ha venido sucediendo antes. Aquí quiero preguntarle a Moisés Gómez Reina, porque él fue secretario de Desarrollo Social con el gobernador Padres cuando ocurrió esto del río Bacanuchi. Y bueno, pues efectivamente hay una sensibilización exacerbada, porque otra vez Grupo México, coincido con Penilei, así lo hemos observado, visto y manejado inclusive en algunos medios de comunicación. Y aquí tenemos que no ha habido remediaciones. Ha habido remediaciones de aquel acontecimiento de hace 5 años, de lo que usted pudo conocer y sabe hasta el día de hoy. A mí me parece que la remediación más atrasada es la económica y la social. Sí. Porque todas las comunidades y todas las poblaciones que se vieron afectadas tenían actividades que se dedicaban al sector agropecuario, al ganadero, a la venta de muchos productos tradicionales de la región, que perdieron abruptamente su capacidad de venta, y eso le afectó mucho a la gente. Sí se hizo algún trabajo en el tema del rescate del lecho del río, pero uno de los compromisos más importantes fue el de establecer centros de salud, clínicas especializadas para la población, y eso se vio muy limitado. A mí me parece que lo que las organizaciones de la sociedad civil están manifestando es legítimo y válido, y me parece que, como se ha manifestado por algunos segmentos del gobierno, sí es importante revisar qué tanto impacto tuvo en la remediación, no solo ambiental, sino en la económica, en la social, en la productiva y en la de la salud de las personas, de las familias en esa región. Correcto. Corrijo, fue secretario de Desarrollo Económico, ¿no? Exactamente, sí. En ese tiempo. Diputada. Yo sí quisiera poner este tema en contexto y plantear sobre la mesa, que a mí me sorprende mucho la postura que grupos ambientalistas han manifestado en esta mesa. Yo tengo reacciones de muy diverso tipo y respecto de la condena de estos hechos. Hay que poner la situación en contexto. Grupo México no es la primera vez que comete una situación de esta naturaleza. Ya son 22 accidentes, entre comillas, que ha tenido en el país. Y bueno, hay que decir que incluso Greenpeace ha dicho de manera explícita que debe haber una sanción pues ejemplar frente a esto, y que debe haber ¿por qué no considerar el retiro de las concesiones a esta empresa que de manera reiterada ha venido vulnerando pues la estabilidad y el equilibrio ecológico? En ese sentido yo sí creo, además me parece muy anticipado emitir un juicio sumario, ahí sí, respecto de este accidente, cuando aún no tenemos ni siquiera el informe final de la Profepa. Está corriendo el término de ley para poder conocer el impacto real, pero hoy lo puedo decir, así como en el tema del río Sonora en su momento se vivió y se sigue viviendo una dificultad muy seria frente a la pérdida de oportunidades, la marca que perdió prestigio y alcance en el mercado, la unidad epidemiológica que no se terminó, un fideicomiso que se malversó, que se utilizó para otros fines, que no atendió el fondo del asunto, y lo mismo pasa hoy en el Mar de Cortés, donde vemos afectadas la situación de los pescadores, el turismo que no está llegando a esta región. ¿Por qué? Porque hay mucho temor frente a eso. A mí de verdad me parece que sí hay que poner en ese contexto, y que hay mucho que hacer en materia ambiental, y poner la situación de que, bueno, Grupo México no ha estado cumpliendo con la normatividad. Antes, Daniel, quiero presentarles este audio del presidente de la República, porque quisiera que
de alguna manera analizáramos cómo ha abordado el tema el presidente. Le fue cuestionado si era necesario quitar las concesiones. Yo creo que ha habido todo tipo de planteamientos, desde una sanción ejemplar, tomar un criterio adecuado de lo que verdaderamente ocurrió, hasta quienes quieren ver desaparecer a Grupo México. Hay absolutamente de todo. Cuando fue el presidente de la República cuestionado sobre esto, él inclusive habló de la preocupación de conservar los trabajos que en este momento Grupo México tiene en el lugar. Así lo comentó y vamos a verlo. Tenemos que tener todos los elementos, escuchar a la empresa, dialogar y antes de tomar una medida drástica, buscar un acuerdo, porque tenemos que cuidar las fuentes de trabajo. Es un equilibrio que tenemos que procurar entre lo económico y la conservación del medio ambiente. Si el daño es mayor, si no hay posibilidades de corregir los daños causados a la naturaleza, al medio ambiente, entonces sí, no hay economía que valga. Cuidadoso en el planteamiento, pero dice no hay economía que valga si no se pueden remediar los temas de la naturaleza. Daniel Basurto, ¿quiere comentar algo sobre esto? Aquí creo que hay un par de cosas que también son importantes. Hubo una evaluación, una verificación que llevó a las autoridades mexicanas, no Profepa, no Semarnat, sino Marina, y ellos también emitieron un dictamen diciendo que no había ningún daño. Hubo información adicional y tampoco se detectó que hubiera un daño. O sea, yo estoy de acuerdo, si hay actividades que van a ser agresivas al medio ambiente, que van a estar en contra de las acciones específicas, yo lo primero que haría sería que tuviera un programa, me voy a tener que meter con algo diverso, pero un programa de desarrollo en donde sí se planteen las acciones de medio ambiente para poder plantear cuáles son las estructuras, las acciones y los fines que se van a tener. Recientemente los diputados aprobaron un programa nacional de desarrollo al estilo del señor presidente, en donde uno dice, entonces, y ahí me quedé y en el entonces, para decir cuáles son las acciones, cuáles son los objetivos, cuáles son los horizontes en términos de medio ambiente para que puedan tenerse y definir las acciones de política pública para hacer. No el reaccionar ante una situación muy particular que fue en Guaymas, en donde no hubo afectación de ningún charal. Ahora, si se quieren meter al otro tema, sí, se dividieron, y todo el mundo lo sabe, en 5 zonas. De esas 5 zonas, 4 se determinaron que no era necesario su remediación. No fue necesaria la remediación. No sé si porque súbitamente del río Bacanuchi, de lo que hubo de todo lo que representó eso, y no fue un grupo, se formó un fideicomiso, y de fideicomiso con las instituciones de gobierno definieron cuáles eran las 5 regiones, o las 5 zonas, no regiones, zonas, para ser remediadas. Y concluyeron que 4, las 2, 3, 4 y 5 no eran necesarias. No era necesario. En el 2017 se concluyen los trabajos de la zona 1 y se determinan que los fines para los cuales fue creado ese fideicomiso habían alcanzado sus objetivos. Ahora, el decir, el que no se hace, el pensar que es una empresa o entidad o grupo irresponsable, pues no lo sé, pero yo veo las acciones porque realmente yo no estoy involucrado con esa empresa. Pero a ver, entonces el criterio tendría que ser sancionar en función del daño. No. O sancionar por el hecho de que existe una ley y existen unas normas que tienen sí, que ser cumplidas y cumplidas por todos. Ahora, sí, ¿qué es lo que dice la ley respecto a los derrames? ¿Qué dice la ley respecto a la remediación? Sí. ¿Quiénes son los que se tienen que involucrar y cómo tienen que llevar a cabo esas actividades? Irán García quería apuntar algo sobre esto. Irán. Sí, bueno, obviamente nosotros creemos que las normatividades se deben de cumplir. El problema es que no hay estudios suficientes. Por ejemplo, si quisiéramos medir el impacto de lo que se vertió en el río Bacanuchi, no teníamos una medición previa para poder comparar con una posterior y poder decir hubo tal diferencia en tales concentraciones. No lo imaginaba. No lo hay, ¿sí?
Entonces es complicado poderles hacer ver cuál es su verdadero impacto. Es muy difícil. ¿Sí? Por nuestra cuenta, yo al menos sí tengo algunas evidencias, alguna presencia en algunas de las afectaciones que ha habido por la minería, ¿sí? Sobre todo en Taxco, Guerrero, donde también ahorita hay una huelga que tiene parada la mina, que también es de Grupo México, y que básicamente se depositaron jales mineros en la zona del Fraile, ¿sí? El Fraile, municipio de Taxco, Guerrero, y pues que esos jales al aire libre, ¿sí? Deslavados por la lluvia, generan lixiviados, y el problema es que no es tan fácil medir esos impactos. Ahora hemos visto que la gente tiene un incremento de deterioro en su salud, ¿sí? Cáncer, pérdida de cabello, afectaciones a su memoria, o sea, sí se ve un impacto a la salud, pero es difícil, es muy difícil poder relacionarlo directamente con estos impactos. Sí, pero de ahí la relevancia. Sí, que nos comentara Lorena Valles, sí, por favor. Lo que quiere comentar sobre esto. Justamente asumiendo estos argumentos es que era tan importante que el fideicomiso cumpliera realmente con sus objetivos. Ese era el objetivo, de poder tener una unidad que pudiera monitorear la salud de todas las familias de esa región. Y sin embargo ese no se concluyó. Coincido en que es importante dimensionar las cosas, pero también no podemos desdeñar así como así. Yo quisiera también poner en contexto que no estamos en contra de la minería. Yo en lo personal no estoy en contra de la minería. Creo que es un tema, es una actividad económica muy importante, pero esa y otras industrias no tienen por qué comprometer el medio ambiente y el bienestar de la gente. Yo los invitaría a que conozcan esta zona, la zona del río Sonora. Yo estuve ahí unos días después del accidente y la situación era impactante. Yo vi con mis propios ojos cómo se quemaron cosechas enteras, cómo el color de la tierra cambió, cómo afectó esta filtración que hoy nos llega esa agua incluso hasta Hermosillo. Es un impacto muy, muy serio, muy, muy fuerte, y hay que recordar que el fideicomiso no cumplió los objetivos. Regresamos al tema Bacanuchi, porque efectivamente ese impacto de hace 5 años es lo que provoca que hoy otra vez Grupo México con este derrame esté en el centro de la controversia. Penilei, ¿tú tuviste la oportunidad de conocer los efectos en las personas de aquel derrame hace 5 años? ¿Te llegaron a comentar? ¿Tuviste algún acceso a alguna información en tu actividad periodística? No, yo no cubrí lo del río, pero sí he cubierto otros temas relativos a impactos ambientales. Y me parece que aquí, retomando tu pregunta anterior respecto a la declaración de López Obrador, diciendo nos importa mucho también ver la afectación a las familias, etcétera, me parece que políticamente, y quisiera poner esto en la mesa, tenemos afectación de las familias, insisto, yo no lo cubrí en Bacanuchi, pero hay colegas que hicieron un trabajo extraordinario, tanto en Bacanuchi como en Pasta de Conchos. Yo he cubierto otros, el tema de Taxco, el tema de otras mineras, también las mineras canadienses de las que no hemos hablado, si vamos a hablar el tema en general, no solamente del Grupo México, pero hay un punto que me parece importante. ¿Por qué creo que la declaración de López Obrador es relevante en este momento, al mismo tiempo que tiene una postura en la Cámara, y principalmente en la Cámara, como nos ha comentado la legisladora, incluso pidiendo que se retire la concesión a Grupo México? ¿Por qué me parece importante esto? Porque mientras el gobierno de López Obrador, por una parte, tiene parte de sus legisladores pidiendo incluso que se retire la concesión, el propio gobierno de López Obrador está en otros litigios con organizaciones civiles para otros temas que también incluyen temas ambientales. Y aquí hablo de lo que está pasando con Santa Lucía. La noticia que tuvimos hoy de Santa Lucía no la podemos ignorar respecto a las críticas que se han hecho de si habría algún daño ambiental por hacer ahí el aeropuerto, las críticas que ha recibido esta administración por otros proyectos que son centrales en la administración, como la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya, y que todas esas pasan también por la parte ambiental. Entonces me parece que esta postura de López Obrador de pensar en la gente, pensar en los empleos, en un momento en que su administración también está siendo cuestionada desde la oposición, desde las organizaciones sociales, me parece un punto importante. ¿Por qué? Porque los legisladores, porque todo el aparato de gobierno del Ejecutivo, empezando por López Obrador, pero del Ejecutivo, incluso la Profepa, se van a encontrar a lo largo del sexenio con otras situaciones que no solamente van a afectar a Grupo México, sino a otros proyectos mineros y megaproyectos que ya están generando una gran polémica en zonas específicas del país, en donde hemos visto una gran oposición, en donde hemos visto asesinato de ambientalistas y donde hemos visto que no se están respetando
a temas centrales que ya han sido legislados por la Suprema Corte, como la consulta indígena. Entonces, por eso me parece que no se puede tomar la declaración de López Obrador únicamente de manera aislada, por este caso en particular, sino lo que esta va a representar en un contexto de un gobierno en el que se van a enfrentar otros temas, como algunos que son de su propia administración. Correcto. Necesito ir a un corte comercial y después de los mensajes comerciales vamos a entrar al tema que ha mencionado Penile. Efectivamente, los ambientalistas corren un peligro enorme cuando empiezan a hacer su activismo en contra de actividades industriales, en este caso mineras. Los datos los dio a conocer el propio secretario del Medio Ambiente, Víctor Manuel Toledo, y después de los anuncios vamos con este asunto y les invito para que se queden en esta mesa política, la de Maximiliano Espejel, hoy aquí hablando sobre Grupo México. Sí, efectivamente, aquí en el corte comercial platicando sobre los efectos del impacto ambiental, es un tema que puede resultar polémico. Y sobre todo hay hombres y mujeres que han arriesgado la vida, sobre todo cuando plantean la defensa del medio ambiente. Es un tema que, como lo mencionó Penilei, también lo planteó en su momento el propio secretario del Medio Ambiente, Víctor Manuel Toledo, de esta manera. El resultado de eso es que en un estudio realizado para los últimos 15 años, se registraron más de 90 ambientalistas asesinados, fundamentalmente en las áreas de conflicto con la minería. Hoy en día los últimos registros están alrededor de 120 ambientalistas asesinados bajo esta situación. 120 ambientalistas asesinados. Moisés Gómez Reina, como coordinador de asesores del Partido de Acción Nacional, ¿cómo están viendo esta realidad que plantea el secretario del Medio Ambiente? Mira, a mí me parece que siempre el respeto a las libertades debe ser la divisa básica. Y si esto está empatado con el respeto a los derechos humanos, es muy robusto. Creo yo que toda la gente tiene el derecho a expresar lo que quiere expresar y me parece que el Estado mexicano y el Estado con E mayúscula debe de proteger y debe de salvaguardar esas capacidades de expresión que tienen los ambientalistas. Yo te quiero hacer dos referencias, trayéndolas del bloque anterior. El primero, y voy a terminar con esta expresión del respeto a las libertades y a los derechos humanos. El primero es que desde las declaraciones de Río en el 82, el Plan de Ecuador, todos los planteamientos que se han hecho en materia de el desarrollo sustentable, se establece hoy en día que todos los proyectos de inversión que se apoyan en todo el mundo han tenido en los últimos años un incremento del componente de sustentabilidad y de protección al medio ambiente de manera más importante que la tasa interna de retorno o que las propias utilidades de los proyectos de inversión. Es decir, no tiene caso que tengamos proyectos que generen miles y miles de empleos, pero que, a contrario sensu, nos ofrezca la posibilidad de que en el muy corto plazo la naturaleza o la tierra vaya a perderse. Entonces debe haber una conjugación entre el desarrollo económico y el desarrollo sustentable. Segundo tema es que la minería, por ejemplo, en el caso de Sonora, es una actividad que se desarrolla en zonas en donde no hay agricultura, no hay ganadería, no hay accesibilidad para la industria, no hay turismo y no hay nada que hacer. Y representa simple y llanamente el 12% del Producto Interno Bruto en Sonora, cuando a nivel nacional representa el 4%, pero cuando lo combinas con las actividades del sector secundario terciario, la minería representa el 22% del Producto Interno Bruto de Sonora. Es decir, si tú desapareces las concesiones mineras en Sonora, desapareces una quinta parte de la economía y cerca de 85,000 empleos. Yo creo que legislativamente no están viendo la desaparición de las concesiones, o sería un acto extremo el poder desaparecer una concesión de una empresa que no respete el medio ambiente, tomando en cuenta esto. No se está planteando eso, se está planteando el retiro específicamente a Grupo México. No quiere decir que cualquier otra empresa pudiera explotarle el mineral. Digo, no comparto del todo lo que plantea Moisés en el sentido de que las regiones mineras de Sonora, es cierto, Sonora es el estado con la mayor actividad minera en el país. Sin embargo, hay otras vocaciones en las regiones, por ejemplo, Caborca, que tiene una vocación agrícola también, ganadera.
etcétera. Sin embargo, coincido en la importancia del valor en torno al Producto Interno Bruto, que oscila entre el 12 y 14% a nivel estatal. Eso es muy importante. No estamos diciendo que no haya actividad minera. Yo creo que eso tiene que quedar muy claro. La propia Comisión Permanente del Congreso de la Unión la semana pasada emitió 5 resolutivos muy claros respecto a ir a fondo en las sanciones, en la revisión a fondo por parte de todas las áreas involucradas, específicamente Profepa, Semarnat, lo que tiene que hacer el API en Guaymas, en la Administración Portuaria Integral, y poder de ello derivar las sanciones que correspondan, incluida, como lo ha dicho el propio doctor Toledo, la posibilidad del retiro de la concesión. Está dentro de sus facultades en las sanciones administrativas y qué decir de los delitos en materia ambiental. Por eso estamos planteando la necesidad de una revisión a fondo del marco legal. En un tema específico tendríamos que iniciar por endurecer el tema de la reincidencia, que es el caso de Grupo México. Yo creo que de manera paralela también habría que ver de qué manera, desde el punto de vista legislativo, se protege a los ambientalistas. Creo que ha sido un tema que también es muy sensible. Irán García, ¿ha conocido algún ambientalista que haya perdido la vida en este esfuerzo por defender el medio ambiente? Una disculpa. No te preocupes, Penilei, lo agarré en este momento. Penilei, tú hablabas precisamente de las personas que han muerto en esta defensa. Desde el punto de vista legislativo, en tu opinión, ¿qué es lo que se tendría que hacer para generarles una protección adecuada? Porque yo he conocido también gente que desde el punto de vista forestal han perdido la vida en el momento que denuncian a los taladores ilegales, ¿no? Pero en el caso que nos ocupa en este momento, ¿cómo protegerlos desde el punto de vista legislativo de lo que tú has podido ver o de lo que te han comentado? Yo pienso que en el caso de los defensores ambientalistas pasa un poco como está pasando en muchos estados del país con los periodistas y con los activistas, es decir, con los defensores de derechos humanos. No creo que, a lo mejor la legisladora tiene otra opinión, pero yo no creo que sea necesariamente una protección que tenga que ver de algo que decida el Congreso. Es algo mucho más efectivo, mucho más de seguridad pública, mucho más de los mecanismos de protección y la manera como no han funcionado los mecanismos de protección, ni en la protección de periodistas, ni en la protección de defensores de derechos humanos, ni en la protección ambiental. Yo creo que algo que nos vendría bien plantear en esta mesa para nuestra audiencia es cuáles son los intereses en juego, es decir, tanto para las mineras mexicanas como Grupo México, como para las mineras canadienses, que como sabemos tienen una... y para todas las otras actividades. Un tema que no hemos hablado es el debate que se ha dado desde los últimos años y también ahora en esta administración sobre el fracking, es decir, la fracturación hidráulica para extracción de hidrocarburos. Todo esto pasa por comunidades en las cuales, en muchas de ellas, la gran mayoría es población indígena, población que toma sus decisiones a través de usos y costumbres, y poblaciones en las cuales están ya reguladas, y esto insisto, hay regulación de la Suprema Corte acerca de la consulta indígena que en muchos casos no ha sido plenamente respetada, ni por las compañías, ni por los gobiernos en turno. ¿A qué viene esto? Yo quiero regresar a un punto que planteé desde el inicio. Podemos tener ahora el caso puntual de Grupo México, podemos tener una clausura parcial de la planta antes de tener digamos, una determinación final de qué fue lo que ocurrió, de cuál fue el daño que ocurrió. Hay algunas evaluaciones parciales, pero no tenemos todavía todo el planteamiento final. Pero esto que estamos viendo de esta clausura prácticamente inmediata, que como tú decías, responde mucho más a la prensa y a las redes sociales que a cómo realmente ha funcionado la Profepa, no tiene nada que ver con la realidad que viven los funcionarios de la Profepa adentro cuando tienen que ir a locaciones remotas del país, muchas veces tomadas bajo control del crimen organizado, bajo intereses de grandes corporativos, sin que se respete la consulta indígena y con defensores ambientales que no tienen ninguna protección y que desde el Congreso pueden legislar con el perdón lo que gusten legislar, y eso no va a funcionar si en los hechos y en campo no funciona. Es decir, que lo que está pasando, lo que estamos viendo ahora, esta, digamos, clausura ejemplar, en realidad es algo que responde a una agenda específica, no quiero decir una agenda política,
pero sí una agenda política de una intención política manifestada tanto por el señor Toledo como por el señor López Obrador. Pero es muy importante también utilizar este pretexto para ir a la realidad de lo que vive la Profepa y de lo que vive la gente en campo, que insisto, no tiene nada que ver con lo que vemos de una clausura parcial unos días después a partir de una gran reacción en medios y en redes sociales. Irán García, me quedé con la idea de cómo viven las realidades cuando van y defienden el medio ambiente. A decir de lo que comentó el propio secretario del Medio Ambiente, ¿no se sienten protegidos? ¿Tienen miedo cada vez que levantan la voz para proteger el medio ambiente, Irán? Mira, creo que hay una gran diferencia entre ser activista aquí en la Ciudad de México, ¿sí? Y estar nosotros en un tema, principalmente en el agua, donde hemos sido, pues creo que bienvenidos, porque la Ciudad de México tiene una escasez alta, entonces estamos dando una solución, ¿sí? Que impacta directamente en el beneficio de las familias y en este caso al gobierno también le ayuda a toda la sociedad que tengamos más abastecimiento de agua. Pero es muy diferente y muy triste los casos de los ambientalistas que están luchando por, en este caso, la naturaleza, ¿no? Por los bosques, por especies en específico, animales o vegetales, o ambientalistas que, por desgracia, seguidos sabemos que han sido asesinados, sobre todo por su activismo, porque van en contra de ciertos mecanismos económicos, sobre todo, ¿sí? Entonces, ahí sí es muy triste y creo que es muy, muy diferente a lo que vivimos aquí en la ciudad, afortunadamente, a lo que estos grupos, yo creo que sí están en un aspecto muy vulnerable. Definitivamente. Yo he notado, Daniel Basurto González, que a usted le cae bien Grupo México. No, yo lo digo con toda franqueza. Me caiga bien alguien, no, sin ofender, pero yo he visto que, pues que de alguna manera se busca plantear que seamos más justos en el juicio mediático y posteriormente de Grupo México. Así habría que verlo. ¿Cuál es el fiel de la balanza? ¿O cuál debería de ser? ¿O qué es lo que quisiéramos escuchar, como dije al principio? No es que yo simpatice... El equilibrio que decía el presidente, ¿no? Como decía hace rato, no tengo nada que ver con conservar México, la productividad económica y el medio ambiente también. Hay gente, buenos amigos adentro del Grupo México, que sé que son gentes profesionales. No, pero, eso no lo ponemos en duda. A lo que voy definitivamente. No hay nada, ningún interés personal, simplemente es una empresa, es un grupo que genera riqueza y un grupo que genera empleos. Aquí lo que está sucediendo es, uno, se actúa de una manera en particular que desde mi personal punto de vista, y yo puedo estar equivocado, que no tengo el acta, no tengo qué, es una clausura ilegal, punto. Uno, porque hay un artículo específico dentro de la ley que dice... Esté por ahí parcial, la clausura. Por eso, pues es una clausura. Y está dentro de las facultades. Por eso, o sea, el tema no es el que si fue mucho, fue poco, hay una clausura. Para que se imponga una clausura necesita haber un desequilibrio ecológico. Cuando las mismas autoridades dicen, no hubo ningún daño, ok, no pasa nada, está bien, está en la clausura, debe ser ejemplar, debe ser un ejemplo para que todo el mundo trabaje en pro del medio ambiente. Pero esa no es la prioridad del gobierno. Entonces yo diría, ¿por qué no fortalecemos lo que hacemos en la Academia de Impacto Ambiental? ¿Por qué no fortalecemos el instrumento de política ambiental llamado Manifestación de Impacto Ambiental? ¿Por qué no hacemos que realmente sea un instrumento en el que hemos trabajado los últimos 35 años, 30 años? Yo llevo metido en esto 32 desde que se creó la LEGEPA, pero dices, bueno, a ver, en el 88, enero del 88, se publica la LEGEPA y ahí en el capítulo de instrumentos de política ambiental está la manifestación de impacto ambiental. Y ahorita lo quieren ver como si fuera un trámite. Ayer lo puse el otro día con algunos de tus colegas. Decía, lo quieren equiparar como la licencia de manejo. Y la verdad que es mucho más complejo. Sí, no, porque hace rato mencionaron, yo no lo mencioné, Santa Lucía o Dos Bocas o la Tía del Muerto. Aquí el tema es cómo se hicieron los estudios, qué les hizo falta. Y en la Academia hicimos para ambos proyectos estudios muy serios. En la Academia estamos prácticamente el 75% de los técnicos, profesionales y especialistas en el país que presentan estudios de impacto ambiental. Y entre todos ellos hicimos un grupo de trabajo, que a fin de cuentas no son todos, pero vamos, que concluimos para decir 18 hojas en el estudio de impacto ambiental de la Santa Lucía y que no fueron tomados en cuenta. En el resolutivo que aquí tengo, 273 páginas, en donde los términos y las condicionantes, yo sé que no es el tema que estamos viendo, pero al punto a lo que voy, a ver, al que voy es, uno, para evitar los problemas que sienten mucha de la población que hay en materia, como el caso de Grupo Modelo,
es ¿por qué no, se fortalece? Sí, no. Grupo sí, Modelo, no, Grupo México. Grupo México, no. Ahorita es que empiezan los dos con M. Uy. Con M. Sí, por supuesto. Bueno, puede haber otro tipo Es que te iba a decir, con el problema que enfrenta México, y México no, me voy a equivocar, van a pensar que estoy criticando al gobierno. No, yo creo que... No, también. No, pues sí, también. También tengo derecho a disentir. No, estoy completamente de acuerdo. Y hay quienes podríamos también pensar en que algunos proyectos de la actual administración podrían pasar o no podrían pasar, pero aquí en el caso de Grupo México, ya entendiendo de que es un asunto altamente mediatizado y que el gobierno ha sido altamente reactivo a esto, ¿qué hacemos entonces con el caso particular del derrame de los 3,000 litros? Regresando al tema principal, legisladora, diputada, ¿qué hacemos con este tema? Pues, ¿lo dejamos pasar porque no tuvo impacto o tiene que ser la base para iniciar verdaderamente una estrategia correcta para hacer cumplir ¿Qué las pasa? empresas? ¿Queréis Yo creo que con eso? sería lo segundo. Yo creo que sería lo segundo en el sentido de poder retomar este caso. Obviamente esperar el dictamen final. Sí. Eso hay que dejarlo muy claro, que Dictamen la autoridad final. competente, Profepa, debe entregar un dictamen final. Tiene 6 semanas a partir de ocurrido el accidente, está corriendo el término. Hay que esperar ese dictamen y no Sí. hacer juicios anticipados en esta mesa. Sin embargo, el tema del derrame en el Mar de Cortés pone sobre la mesa un tema muy sensible que, bueno, descubre todo el historial que Grupo México tiene. No es que yo lo invente, ahí están los 22 casos que han quedado sin resolver y hay un enorme problema. Si hay un lastre en este país, se llama impunidad. Yo creo que esta es una buena oportunidad para cerrarle el paso a la impunidad y que se apliquen las sanciones que correspondan. No lo voy a determinar yo, no lo va a determinar nadie en esta mesa, será la autoridad correspondiente. Nosotros hoy en la Comisión de Medio Ambiente sesionamos y acordamos una reunión de trabajo con el doctor Víctor Toledo, titular de Semarnat, con la finalidad de analizar todos estos temas que se han planteado sobre la mesa, la diferencia y la enorme diferencia que tenemos quienes creemos en este proyecto de la Cuarta Transformación, es la necesidad de ver los temas frente a frente, todos los que se han planteado aquí. Ojalá en este y otros casos se cumpla el evitar la impunidad, porque finalmente Así eso, debe ya ahí ser. sí coincido, nos ha hecho mucho daño. Me quedan 4 minutos para concluir. Penilei, una conclusión de las ideas que hemos planteado en esta mesa, porque el tema es muy amplio y muy complejo, pero ¿con qué te quedas tú, Penilei? Yo creo que esto que ha pasado en el Mar de Cortés, si bien va a tener al final a lo mejor una conclusión de que no fue grave en este caso, sí sienta un precedente respecto a lo que viene para Grupo México, que es que hay 4 casos que están en la Suprema Corte, que van a ser resueltos por la Suprema Corte, y que esto abriría, digamos, pensando nuevamente en lo mediatizado y lo politizado que está el tema en este momento, abriría la puerta para que se hiciera una revisión de los casos anteriores. Yo creo que un punto que no hemos mencionado y que es muy importante destacar es cuál ha sido la actitud pública de Grupo México. Y no podemos dejar de mencionar que el propio López Obrador anunció que Germán Larrea le había enviado una carta diciendo que él iba a apoyar y que Grupo México iba a apoyar en el proyecto nuevo de rescate de los mineros de pasta de conchos. Es decir, no podemos ignorar que hay un ambiente político que está alrededor de todo este tema. Mutuas. Y me parece importante también que si va a haber un grupo de trabajo en el ámbito legislativo, en ese grupo de trabajo también se evalúen los temas que tocan al medio ambiente y que tocan directamente a esta administración. Moisés Gómez Reina, ¿con qué nos quedamos de lo que hemos platicado el día de hoy? Yo con 3 cosas. La primera es que tiene que haber reglas claras, es decir, debe de haber una revisión de las leyes, de los reglamentos, de las regulaciones, rescatando las mejores prácticas internacionales en materia de prevención, en materia de remediación y en materia de sanción. Digo, en términos de inversión, deja muy poco espacio a la certidumbre jurídica que empieza a revisar lo que pasó hace 20 años, cuando una empresa del día de hoy va a querer invertir hoy con la inquietud de saber si dentro de 20 años le van a revisar algo que no esté en la ley. Pues eso es importante. Sí. El segundo tema que yo dejaría aquí es muy importante que se le dote a las dependencias del personal suficiente que está reflejado dentro de la ley para hacer. Muy bien. Irán, una última reflexión, tengo 30 segundos. Pues mira,
Es bien complejo, como yo les decía. Yo creo que sí debe ser retroactivo, si bien legalmente es muy difícil, pero hay afectaciones directo a la gente y al ambiente. Entonces, yo creo que sí debe ser retroactivo y como sociedad hacer un análisis de si realmente este tipo de extracción, en este caso la minera, ¿sí? Va de acuerdo una necesidad que tenemos con una necesidad del medio ambiente que es mucho más importante. Muy bien. Daniel, 30 segundos, por favor. Debe fortalecer el instrumento de impacto ambiental. La manifestación de impacto ambiental debe ser fortalecida, debe fortalecida la institución, debe darle oportunidad a trabajar a la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental para que hagan los estudios que sean los correctos. Yo lo que veo es que la Academia Mexicana de Impacto Ambiental y los diputados tienen mucho que trabajar y dialogar, ¿eh? ¿Seguro? Sea del partido que sea. Hay muy buena comunicación con Pati muy Manrique. eficientes. Lorena, 30 segundos, por favor. Bueno, decir que en la Cámara de Diputados asumimos la responsabilidad de la revisión integral del marco legal. Hay que endurecer las sanciones, las penas, hay que cerrarle el paso a la impunidad. Vamos a trabajar directamente con las instituciones que están al cargo de este tema, Semarnat, Profepa, para que tengamos mejores leyes. Gracias. Nos quedamos con la idea de que todos los que participan en esto están comprometidos a que siempre cuidemos el medio ambiente y encontrar estos equilibrios entre lo económico y el medio ambiente. Agradezco a todos los invitados el día de hoy. Lorena Valles, diputada, gracias. Penilei Ramírez, muchas gracias. Moisés Gómez, muchas gracias por estar aquí. Daniel Basurto, gracias. Irán García, gracias. Yo soy Jesús Martín Mendoza y te invito a que sigas aquí en el Heraldo Televisión.